Buenos días. Hoy vamos a ver otro lenguaje de computación. Vamos a abandonar un poco el Fortran y nos vamos a ir a Python. Python es un lenguaje en muchas maneras diferente a Fortran. Es un lenguaje que está pensado para utilizar un montón de facilidades que dan la programación orientada a objetos. Se trata de un lenguaje que trata de simplificar mucho y en mayor medida, en tiempos modernos, se convirtió, y eso fue muy útil para lo que es la ciencia en general, tanto la astronomía como meteorología, en el frente de un montón de librerías que están por detrás, que son extremadamente útiles, sobre todo para cuestiones muy complicadas, incluyendo machine learning y inteligencia artificial, e incluso las partes más complejas de machine learning, que es deep learning, o sea, aprendizaje profundo. El Python actúa como lo que se llama un front-end, una estructura donde se llama a otras cosas que están en el back-end detrás. Vamos a ver hoy cómo utilizar Python. Python no es tan simple como el Fortran, en el sentido de que en Fortran yo aprendo unos 20, 30 comandos y sé hacer todo prácticamente. Y si no, lo que me falta lo voy a buscar en manual y lo entiendo enseguida. Digamos, ahí no hay mucha dificultad. Python es muy diferente en el sentido de que hay muchísimos comandos y uno se pasa un montón de tiempo buscando o aprendiendo nuevos comandos. Incluso Python tiene otra desventaja que principalmente, para mí es una desventaja probablemente porque eh, no me gusta estar aprendiendo tan rápido cosas nuevas, pero el punto es que, por ejemplo, cuando estaba el Python 2 y se pasó a Python 3, se cambiaron cosas y los programas dejaron de ser compatibles. En Fortran, a toda costa, se trató de mantener una compatibilidad hacia atrás. Las nuevas versiones de Fortran trataban de sobrellevar cosas que cambiaron, pero sin perder lo que había antes. En Python se tomó la decisión de que lo viejo se tira y lo nuevo se cambia de forma buscando formas mejores. O sea, hay unos pros y en contras en cada una de las decisiones. Python tomó la decisión inversa a la que tomó Fortran, a la que se tomó en Fortran. Bueno, vamos a ver cómo se corre un programa Python. Bueno, Python funciona básicamente como un intérprete, si bien están tratando de aparecer ahora compiladores y cosas de esas. Normalmente yo en Python lo correría, o sea, a este sistema, a partir de este comando, de un comando de este tipo. O sea, básicamente lo que se podría hacer es, no quería hacer eso, bueno, es poner Python, el programa que yo quiero correr, y el intérprete de Python lo correría. Pero no es la manera como que se trabaja modernamente. Actualmente se trabaja de otra manera, que es bastante diferente a esta. Y la idea es trabajar en lo que se llama un cuaderno, o un notebook en inglés. Y estos cuadernos funcionan básicamente en páginas web o en otros sistemas, pero nosotros vamos a usar los de páginas web porque son los más cómodos y los que está usando todo el mundo. Y vamos a ver un sistema que se llama Jupyter con Y. Y hemos dejado en la página web los apuntes del Google Collaborative, que es la versión de Jupyter hecha por Google, donde uno utiliza una página web que se conecta con un server, que es el que corre el Python, y ese server manda los resultados a la página web que lo llama. Y esta historia de que se llama Jupyter viene de que este sistema se hizo para tres lenguajes básicamente. El Julia, el Python y el R, por de ahí viene Júpiter, el nombre tan raro, porque obviamente no es el planeta, que a los astrónomos tanto nos interesa, porque fíjense que va con Y, porque Python va con Y. Y para poder correr uno de estos cuadernos, que es lo que nosotros vamos a usar en la cátedra, hay que correr Júpiter, fíjense que acá me equivoqué, lo puse con I latina, va con Y. Jupyter Notebook archivo. El archivo, acá está mi programa en Python Notebook. Bueno, vamos a correr esto en la terminal, que la voy a llamar.
Pero antes vamos a sacar esto de acá porque quiero que vean las dos cosas. Yo acá tengo mi visor, el Google Chrome, mi browser de páginas web, donde yo puedo verlas, y acá tengo una terminal. Entonces voy a escribir Jupyter, no tengo que ponerle latina, como puse en el apunte, que lo voy a cambiar ahora. Notebook, no notebook, notebook, o sea, cuaderno. Y ahora le voy a decir el cuaderno que yo voy a llamar. Obviamente yo ya preparé uno con un montón de comandos que vamos a discutir. Entonces yo lo llamo de esta manera. Y se cargan cosas. Acá arrancó un server que se está comunicando con esta página web donde se está cargando mi programa. Bueno, yo acá tengo una página web donde mi programa corre. Vamos a pasar mejor a verlo ampliado mejor a la página web. Y fíjense que acá tengo una serie de comandos para editar. Algunas cosas medias extrañas. Por ejemplo, esto dice Markdown. Bueno, en este sistema está pensado también para que uno escriba informes activos, donde uno escribe textos, que son comentarios, y también lugares donde uno pone código que se ejecuta. Básicamente Markdown es un lenguaje de textos, un derivado minimizado del LaTeX o LaTeX que hemos visto antes, y yo puedo venir acá y editar esto. Fíjense que esto es lo que yo escribí, esto se puso solo en números de las órdenes, entonces con un número al curso de Python esto se pone más grande, con 2 se pone un poquito más chico. Esto, por ejemplo, son comandos LaTeX que funcionan y me pone el exponente de segundo. Por ejemplo, acá puse otro comando LaTeX que si le saco esto va a decir x cuadrado. Y acá yo puse un texto el cual puedo modificar. Por ejemplo, pongámosle algo nuevo. Hola, estoy acá. Ahí le puse estoy acá y lo cambié. Entonces yo voy a correr esta sola celda. Corro esta sola celda y fíjense que me apareció ahora el texto formateadito, muy lindo, estoy acá. Y acá me apareció x cuadrado porque la puse en este sistema de LaTeX. Lo mismo que acá que puse segundo como si fuese un supraíndice. Bueno, estas Markdown son para escribir este lenguaje. Por ejemplo, acá hay otra celda Markdown. Puedo poner comentarios. Los comentarios obviamente en las celdas que no son Markdown sino que son de código van con un numeral, o sea, las celdas también tienen comentarios. O pueden ser tres comitas, estas tres comillas que abren. Uno puede poner un montón de líneas y cierran el comentario. Si yo corro esto se formatea y queda muy lindo. Entonces vamos a ver, pero ya cosas mejores. Voy a borrar porque esta tiene cosas. Voy a decirle que arranque con todo borrado. Y ahí se borró todas las cuentas que había hecho. Y me voy a la primera celda que acá fíjense que tiene algo como para anotar. Donde acá yo ahora tengo una celda activa. Fíjense que ahora dice code, no dice markdown. Esta es una celda ejecutable. O sea, mi programa se va a convertir en un montón de celdas las cuales yo puedo ejecutar de a una. O sea, no tengo que esperar correrlo entero, sino que yo puedo ejecutar pedacitos. Obviamente, por ahí un pedacito en el medio me conviene tener ejecutado todas las de arriba para llegar hasta ahí. Si no, va a tratar de ejecutar con las variables vacías y a veces yo necesitaría que estén cargadas con cosas que están más arriba. Voy a poner 1 como variable igual a 1. Y imprimo 1. Fíjense, pongo print 1. Corro esto y me dice que se ejecutó como sentencia número 1 y el print 1 adentro había un 1. O sea, fíjense que las celdas funcionan solitas. En Python yo voy a tener todas estas variables, esto es básicamente igual que Fortran, son las que tengo en Fortran, pero voy a tener más. Por ahora vamos a ver las que son parecidas a las de Fortran, porque la idea es que vayamos saltando con lo que conocemos. Pero Python a su vez tiene librerías y esas librerías pueden a su vez crear otro tipo de dato básico o de dato más complejo que el básico. O sea que las propias librerías, por ejemplo, hay una que se llama NumPy, Pandas, hay una de astronomía que es AstroPy, también crean tipos de variables. Y para yo saber qué tipo de variable hay una función que se llama type.
O sea, yo puedo ir y pedir el type de alguna variable para saber qué es. Por ejemplo, acá puse un montón de comentarios. La orden type me sirve para preguntar qué tipo de variable es, en caso particular de que es un entero. ¿Por qué? Porque en Python, cuando yo pongo una variable igual a algo, y este algo es un número entero, ahora mi variable es entera. Si este algo de acá es un número complejo, esta 1 se va a volver un número complejo. O sea, las variables, el sistema solo es inteligente, y si yo le asigno un tipo de dato, bueno, ese tipo de dato define el objeto que es la variable. O sea, puede ser, en este caso, real, entero, lógico, carácter o complejo. Por ejemplo, vamos a poner imprimir ahora. Print esa variable es del tipo y ahora le pido type de 1. O sea, ¿qué tipo de variable es 1? Esta función type, que es intrínseca, me va a dar el tipo de variable. Corro la celda y esa me dice, esa variable es de la clase entera. ¿Por qué clase? Porque los distintos tipos de variables para el Python son objetos. ¿Se acuerdan la clase pasada que habíamos visto objetos? El objeto guarda los datos que yo le pongo, pero a su vez tiene un montón de cosas más anotadas. Una de ellas es el tipo de variable en este caso, y otras son funciones intrínsecas que están ahí adentro, los métodos que tiene el objeto. En este caso, el tipo de dato está anotado en la clase. O sea, la clase puede tener distintos tipos de datos, pero entonces cuando yo pongo 1, se activa la clase en este caso, por ejemplo, una clase entera. Si yo pongo 1-1.0, en este caso 1 punto, ¿qué va a pasar? 1 punto es un flotante. Y ahora voy a imprimir 1 y 1-f. Si yo corro esta celda y también pido el tipo de 1.f, vamos a ver qué me da. Fíjense, me da 1 porque esta es entera, 1.0 porque está flotante, y cuando pido el tipo de 1-f, me dice que es de la clase flotante. O sea, si yo en algún momento del programa me pierdo, puedo preguntarle al sistema qué tipo de variables estoy teniendo. Puedo usar cualquier nombre para las variables que llame, salvo esta lista que les dejo acá, que esta es una lista de nombres prohibidos, porque en realidad no es que están prohibidos, es que se están usando para otra cosa. Son órdenes del sistema. Obviamente, cuando uno mira con cuidado, se da cuenta que en estas órdenes uno tiene el if, tiene el else, tiene el else if, que se escribe así. O sea que estas están prohibidas. Y después, true, false y none, estas tres con letra mayúscula, son también prohibidas porque significan verdadero, falso o nada para variables lógicas. Y ninguno de estos símbolos puede estar en el nombre de una variable porque también se usan para cosas. Como en Fortran, las variables no pueden empezar con un número, pero después que empezaron con una letra pueden tener números en su nombre. Por ejemplo, yo podría poner que feo número igual a este número. Digamos, no hay mucha historia. Lo bueno es que los nombres son larguísimos, uno puede poner cosas así. Esa es la parte interesante. En Python se puede poner sentencias muy largas, por ejemplo, eso significa bajar de renglón, pero cuando yo bajo de renglón para que el sistema lo pegue tengo que dejar sangría. Todo lo que está en la misma sangría que va continuo significa que está asociado a las sentencias de arriba. Acá, por ejemplo, que es una sentencia muy larga. Acá lo mismo. Acá no pongo este simbolito, pero pongo más. Pero como está puesto la sangría, sabe el sistema que está pegado. Por ejemplo, yo puedo imprimir el valor de A. O también, esto es medio confuso, yo no lo recomiendo, uno podría poner con separado punto y coma varias sentencias en un solo renglón o hacer sentencias pegadas. O sea que Z, lo mismo, las tres variables, se asigne a Z, se asigne a Y y se asigne a X. Estas cosas se pueden hacer, yo no les recomiendo que las hagan porque pueden traer a confusión. Por ejemplo, si corro esto, me dice que el valor A es de 45 porque sumo todo esto, y acá lo imprimí, y
Si imprimo XY, me va a poner lo mismo en las tres variables porque está en X y lo mismo en las tres variables porque está en Y. Digamos, todo esto son ventajas que tengo sobre el Fortran, pero que a la larga no agregaron mucho todavía que me haga la diferencia, digamos. Strings o variables de carácter van a arrancar cuando yo ponga a un texto igual asignado a una variable, entonces esta se convierte en carácter y por ejemplo la puedo imprimir. Si yo imprimo esto, fíjense que me pone el texto este. Ahora, fíjense lo que voy a hacer acá. Imprimo curso, que la tengo cargada arriba, pero le estoy diciendo del elemento. Acá no se usan paréntesis para los elementos de un arreglo, sino que se usan corchetes. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Curso de 0. Nosotros venimos acostumbrados del Fortran y del álgebra, que no hay elemento 0. El primer elemento de un vector es el 1. En Python, como muchos otros lenguajes de computación, hicieron una cosa que para los que venimos de la matemática más convencional es un poco irritante, que es que el primer elemento de cualquier vector, matriz, lo que sea, es el elemento numerado como 0. Entonces yo tengo un vector de n elementos, el primero es el 0, y el último elemento va a ser el n-1. Por supuesto que esto causa continuamente que uno esté encontrando que metió la pata, que se equivocó porque numeró el primero como 1 y cosas así que son hasta naturales, pero bueno, el lenguaje está diseñado de esta manera. Entonces si yo pongo así, curso de 0, que es lo mismo que poner el print, porque está solamente esto, en ese caso se acepta el print. Fíjense que curso de 0 sería el primer elemento del arreglo, y el primer elemento del arreglo es la C mayúscula, por eso me imprime la C mayúscula. Si yo acá pongo curso de 1, va a ser la segunda letra, o sea la U, pero vamos a dejarlo en 0 para no confundirlos. Y lo voy a correr. Acá lo había hecho curso de 1. Y también puedo pedir desde la primera hasta la 5, pero vamos a ver que acá hay que tener cuidado porque la 5 en realidad va a ser la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y ahí paré. O sea, pongo 5, pero en realidad 5 es el primer elemento que no va a salir anotado. O sea, ya está del otro lado. Cuando en Python se pone como último valor un n, se está diciendo que en realidad el último valor que yo voy a anotar, si empiezo contando ceros, es de 0 a n-1. En este caso va a ser el cuarto, que es la 0. Perdón, la O de curso. Y la forma normalmente que se usa en Python sería el string, o sea, mi variable de texto, inicio, final y paso. Esta es la forma que podría poner en Python. Y bueno, vuelvo a recordarles, el 0 es el primer elemento, el n-1 es el último elemento. Y eso es lo que tengo que darme cuenta, no equivocarme. Por ejemplo, curso de 1 a 6 cada 2 significaría que el primer elemento es el 1, la U. El segundo elemento es el 3, la S. El tercer elemento sería el cuarto. No, perdón, el quinto. Y el quinto elemento, donde tengo el texto, acá arriba, a ver, tendría primero, tercero, quinto, y este sería, y después vendría el séptimo, pero yo dije hasta el 6, así que el séptimo no entraría. O sea, si corro esto, tendría que quedarme UES2. Entonces sería, a ver, 0 no, 1 sí, 2 no, 3 sí, este no, y acá viene el 2. Porque en realidad el texto es este. A ver, empecemos de nuevo. Este no, este sí porque es el 1, este no porque es el 2, este sí porque es el 3, este no porque es el 4, este sí porque es el 5, pero este ya no porque es el 6, y ya habíamos dicho que el 6 nos contaba. Porque llegué hasta el 5. Perdón, hasta el 6. Entonces fíjense lo que me queda. Entonces fíjense que acá hay una serie de ejemplos de cuando tomo, vamos a correrlo,
el 0, el 0 y el 1. El 1 como es el último no se cuenta, entonces no va a entrar. De 0 a 2 va a ser estos dos, porque el 2 no va a entrar. Y el menos 1, y esto es importante, cuando yo pongo números negativos se cuenta desde el final. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que yo puedo tener algo que no sé el tamaño, pero quiero ver el último carácter. Entonces le digo imprimirme el menos 1. Si quiero ver el anteúltimo, le digo el menos 2. Si quiero ver el anteúltimo, menos 3. Entonces es una manera de contar algo que no sé qué tamaño tiene. Igual en Python el acceder al tamaño tampoco es difícil porque está anotado en el objeto como un atributo. Bueno, yo puedo en Python tener mucha facilidad para poner strings de texto. Fíjense que puedo usar la comita como usé antes o la comilla. Es indistinto, da lo mismo los dos. Por ejemplo, en strings cargo este texto, en char cargo este texto. En multilínea cargo este texto, pero con las 3 comillas para que sea multilínea. Acá cargo un texto, pero con /u mando este carácter Unicode. El carácter Unicode es una extensión a los códigos ASCII para más bytes y hay un montón de símbolos que a ustedes se les ocurra, hay de todo. Y acá me va a aparecer un símbolo no especial que yo lo busqué en una tabla. Y también tengo el texto, como siempre, crudo, donde si pongo comandos, esto es un comando, se va a activar, esto es el comando en ASCII de bajada de renglón, o ponerlo directamente en modo que los comandos no se activen y sean parte del texto. La R es no activar los comandos. Entonces fíjense que cargo todos estos textos y voy a imprimir strings, char, un renglón vacío, esto no tiene nada. Voy a escribir en multilínea, un renglón vacío. Voy a escribir este que tiene un carácter Unicode, voy a dejar un renglón vacío y voy a imprimir los dos últimos. Fíjense que si corro esta celda, primero me pone esto es Python, como está acá arriba, esto es Python y C, me pone después el carácter Unicode, que guarda la bajada, perdón, no el carácter Unicode, sino el multilínea que baja la, que tiene puesto una bajada de renglón acá. Me guarda este que tiene Unicode, fíjese que hay un corazoncito. Y este tiene un carácter acá que sería una bajada de renglón, pero como yo le puse la R esta, quedó textual y no se activó, pero si yo no pongo la R esa ahí, baja de renglón porque sí se activa el carácter de bajada de renglón. Como en realidad no los quiero, digamos, atosigar o llenar de cosas, pero en Python hay mucha libertad y todos los comandos significan muchas cosas. Por eso una de las cosas que cuando uno encara Python tiene que entender es que Python hay demasiada información. Hay demasiadas cosas que se pueden hacer y uno no tiene que aprender todas. Simplemente uno cuando quiere hacer algo especial va y lo busca. Y listo, uno tiene que saber las principales y después buscar las que uno quiera. Por ejemplo, tengo variables lógicas booleanas, donde puedo guardar un verdadero o un falso. Acá fíjense que no están en Fortran con puntitos, sino que la primera letra es mayúscula. Puedo imprimirlas y pedir sus tipos. ¿Se acuerdan qué tipo me decía qué clase era? Y si hago esto me pone A1 verdadero, B2 falso, y el segundo print me dice clase booleana, o sea, clase de bool lógica y clase de bool lógica para 1 y B1. Yo también podría imprimir estas y pedir adentro, si hubiese un número, y sí va a haber un número, porque las verdaderas a su vez guardan un 1 adentro. Entonces, para un cálculo, yo podría poner una variable lógica en una cuenta y multiplicar, por ejemplo, multiplicar por una variable lógica, multiplicaría por 1. Y si multiplicaría por una variable lógica que tiene un falso, multiplicaría por 0 y esa parte de la cuenta, por ejemplo, se anularía. Es una manera también de trabajar que uno puede hacer. También tengo comandos muy parecidos a los de Fortran. El float para convertir lo que se pueda convertir a un flotante, el entero para convertir lo que se pueda convertir a un entero, y el string que va a convertir strings, o sea, a textos. Por ejemplo, puedo tener a verdadera, lo convierto en flotante y lo imprimo, lo convierto en entero y lo imprimo, convierto 13.97 entero y lo imprimo, y convierto a string y lo imprimo. Vamos a ver qué da esto. Bueno,
como esto era verdadero, en flotante da 1, en entero da 1, pero obviamente este es un 1 flotante, este es un 1 entero. Cuando hago entero 1397 pierdo los decimales, esto se trunca, no se redondea. Y si pido el string de A, como A era verdadero, me escribe como texto el verdadero. Fíjense que en este caso no da error. Y yo puedo ir a imprimir como string algo que no es un string. Por ejemplo, si yo tengo un número y lo quiero ver como texto, podría fácilmente convertirlo a texto con esta función string. Bueno, vamos a ver las operaciones matemáticas básicas. Y son iguales que Fortran. Se asignan los resultados a otra variable más. Sí hay operaciones que no son numéricas que vamos a ver. Estas son las muy básicas que son iguales que Fortran, salvo una diferencia que es la división, que vamos a ver dónde está esa diferencia ahora. Pero también tengo no convencionales como estas dos, que vamos a ver qué significan. Y existen asignaciones incrementales, o sea que yo puedo hacer rápidamente un incremento. Esas las vimos en la otra clase de cómo programar en cualquier idioma. Y vamos a ver cuáles son, porque no son todas. Por ejemplo, si en A pongo una letra, en B pongo en A pongo el número 2, en B pongo el número 2 y sumo, resto, multiplico y divido. Vamos a los resultados, pero vamos a mirar con atención qué pasó con la división y después vamos a hacer estos print. C es A más B, D es A menos B, E es A por B, F es A por B y G es A por B. Y vamos a ver qué notamos acá en esto, en la división, que la división tiene un cambio. Fíjense que 2 más 2 es 4 es 2 más 2. 0 es 2 menos 2. 4 es 2 por 2. 4 es 2 elevado a la 2. Todo igual que Fortran. Pero 2 entero dividido 2 entero, en Fortran me hubiera dado como resultado un 2 entero. En Python me dio 1 flotante. Esto es algo nuevo en Python. Apareció con el cambio de Python 2 a Python 3, lo cual trajo muchísimos problemas porque la gente tuvo que modificar su código. En Python 2 la división de 2 enteros daba un entero, pero en Python 3 la división de 2 enteros da un real, que conserva sus decimales. Así que eso hizo que casi todo soft escrito en Python 2 tuviera que ser reveído para correr en Python 3, e incluso mucho software que estaba en Python 2 que era extremadamente largo, que se necesitaba un equipo de gente para poder revisarlo, por el costo no se revisó y soft que se perdió. O sea que acá hubo un costo y es muy normal en las distintas generaciones de Python que se cambian cosas y no se cambian pensando en la compatibilidad con versiones anteriores. Simplemente se cambian y ya se avisa y que el mundo se arregle. Por ejemplo, yo puedo dividir a estos dos números y me genera este número real, cuando son dos números enteros. Bueno, acá ojo que se pueden hacer asignaciones. Vamos a corregir ya que tenemos, podemos editar el texto que tiene una falta de ortografía. Un typo. Ojo que se pueden hacer asignaciones múltiples. O sea, yo puedo poner x, y igual a dos números, o una función que devuelve dos números. El primero se llena en x, el primer resultado, y el segundo resultado se carga en y. O sea, asigno dos veces. Fíjense que acá hago dos cuentas y imprimo los resultados. Y fíjense que eso es lícito, no da ningún error. Vemos también que hay operaciones no convencionales. Una de ellas es la división pero con dos barritas. Esta da como resultado un número entero. Entonces yo divido 17, divido 3, me da 5. Y si quiero recuperar el resto de la división, en vez de usar las dos barritas, que me va a dar la parte entera, utilizo el símbolo de porcentaje. Y en el caso de dividir 17 dividido 3, el resto es 2 y por eso me da un 2. O sea, fíjense que estas operaciones no son las más convencionales, pero también están implementadas como operaciones básicas.
También tengo las operaciones incrementales de la manera más, digamos, no la más compleja, que sería poner igual y más, que esa no está en Python, sino que yo pongo igual a 1, puedo poner i más igual 10, con lo cual cada vez que pasa por acá le suma 10, o puedo hacer que reste 2 cada vez que pase por acá, o puedo hacer que multiplique por 4 o que divida por 5. Si yo corro esto, obtengo estos números. También yo puedo sumar dos textos, pero ojo, la suma de dos textos significa que se pega uno tras del otro en orden. Entonces x va a ser a más b y suma estos dos textos. Si lo corro, me da como resultado, estoy en la clase de computación que proviene de un texto más el otro. También puedo hacer algo que es muy interesante, que es lo que yo se los adelanté un poquito antes. Si tengo una variable lógica verdadera, a 1 hace rato, hace un montón de celdas, le pusimos un verdadero adentro. Entonces si multiplico por un número, esto va a ser multiplicar por 1, pero si multiplico b, que no tiene un verdadero sino un falso, va a ser como multiplicar por 0. Como resultado de esto, el 8 se conserva, pero el 8 de multiplicar por un falso, que es este, no. Eso está bueno porque podría servir para hacer operaciones lógicas que incluso borran una parte de la fórmula donde uno multiplica por un 0 si la situación es falsa. ¿Cuál es la precisión de los cálculos? Bueno, los cálculos, todas las variables flotantes son real por 8, lo cual es una apuesta interesante porque ya se había dicho que la computadora necesita más recursos. O sea, yo voy a consumir muchísima más memoria RAM en Python que en Fortran. Por supuesto, los dígitos en real por 8 pueden llegar a estos valores de exponente y normalmente hay unos 16 dígitos significativos. Por ejemplo, yo tengo este número y lo multiplico por 8. Ojo que este número es entero. Los enteros tienen precisión arbitraria. ¿Qué significa precisión arbitraria? Que no está determinado por el hardware de la computadora, sino más bien por las operaciones. Fíjense, voy a elevar este número a la octava potencia. O sea, significa ese número por ese mismo, por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo. Eso es unas cuantas veces si lo elevo a la octava. Y lo imprimo. Fíjense que los números enteros no tienen ningún problema en la cantidad de dígitos que usan. Eso significa que voy a gastar mucha memoria si utilizo esta propiedad. Pero el Python también se desarrolló para la gente que trabaja en matemática y hay cuestiones de matemática que son únicamente con números enteros. Por ejemplo, criptografía que se usa en internet para asegurar claves y esos son todos números enteros. Por ejemplo, fíjense si divido 1 por todo este número, ¿qué me da? Bueno, me da 1 por e a la menos 21, o sea, tengo la misma notación que en Fortran para los números. Y vamos a volver con esto, que es el tipo. Yo puedo pedir el tipo de 2 es entero, me va a dar tipo de 2.3, me va a dar un flotante. Pero también puedo pedir el entero de 0.8 truncando. O sea, acá la función entera va a cortar. O puedo pedir una variante en vez de entero, que es redondear. Entonces ahora va a dar el más cercano a 0.88, que el entero más cercano va a ser 1. Fíjense cómo puedo redondear estos números. Entonces, por ejemplo, este es clase entera, clase flotante. Si tomo el valor entero de 0.8 es 0, si tomo el redondeo es 1, si tomo el redondeo de 0.3 es 0, pero si tomo el redondeo de 1.5 es 2. Acá se ve que como hay un 5, busca el par más cercano. También tengo números complejos en Python. Luego de tener cuidado es que acá se tomó una norma que se utilizan en muchos cálculos de ingeniería, sobre todo ingeniería electrónica, donde no se usa la I porque la I ya se usó en ingeniería para la intensidad en amperios de una corriente, sino que entonces utilizan la J para que no haya confusiones. Yo, la verdad, es una opinión personal, no veo por qué hubiera habido confusiones, pero bueno, utilizan la J para determinar la parte imaginaria de un número. Entonces A ahora va a ser un número complejo. Puedo cargarlo, elevar A al cuadrado.
que me da este número. Fíjense que conoce las propiedades de los números complejos al elevar al cuadrado. Y como los números son objetos, ¿se acuerdan cómo yo podía pedir una componente de un objeto? Voy a poder pedir la componente a punto real del objeto, que es 1.5 en este caso. Voy a pedir la componente a punto imaginaria, que es 0,5, que es esta de acá. Pero también tengo funciones. Por ejemplo, voy a pedir el conjugado del número. Si les recuerdo que el conjugado es multiplicar el mismo número, pero con la parte imaginaria con el signo cambiado. Entonces esto es una función, acá hay que calcularla, no está. Estas dos estaban anotadas como componentes, pero esta no, es una función. Fíjense que si yo calculo a conjugado, me hace la cuenta. Perdón, a conjugado sería, sí, el mismo número con el signo cambiado. Y a por a conjugado sería ese número por el signo cambiado, con lo cual tengo parte imaginaria igual a 0. También puedo hacer preguntas, operaciones relacionales, solo que ahora ya no tengo que usar las letras como en Fortran, sino que puedo usar el símbolo del teclado, que está en el teclado, el menor que en este caso, y me dice esto es verdadero. Puedo cargar dos números y hacer la pregunta, que en este caso va a ser falsa. Puedo cargar otro número más, en este caso, y preguntar sobre los tres. O sea, como ven, Python da mucha libertad de cómo hacer las cosas. También hay que tener cuidado con esa libertad porque puede haber reglas que uno no sabe. También tengo los operadores. Esto es igual que Fortran. Hago esta pregunta y después con los dos resultados hago un i lógico. Y en este caso, como una de las dos es falsa, esta creo que es la falsa, b menor que c. Perdón, sí, b menor que c es falsa, el resultado me da falso. Puedo cargar en res a menor que 7 y le pido la clase, bueno, me da como resultado que es verdadero y el tipo de clase me dice que es booleana. Puedo pedir res y not res, o sea, la negación de res, que me da el verdadero en res y falso en la negación. Y puedo preguntar de una manera muy extraña, no res, ¿es verdadero? Y esto me dice que es falso. ¿Por qué? Porque not res es falso y estoy preguntando por verdadero. Puedo poner a verdadero y imprimir a verdadero, esto ya lo hemos hecho. También puedo hacer operaciones bastante complejas con textos, cosa que en Fortran yo no podía. Por ejemplo, puedo poner un texto, fíjense que es un texto que dejé espacios en el medio. Puedo preguntar su tamaño, me dice 20, acá hay 20 caracteres usados. Len es una función que me da el tamaño. Y también puedo usar los métodos del objeto. Por ejemplo, un método es convertir todo a mayúsculas. Otro es convertirlo a título. Por ejemplo, los anglosajones los títulos ponen la primera letra en mayúscula. Ahí lo convierto en título. Puedo dividirlo, y si no pongo nada es por espacios, dividir sus palabras. Y fíjense que esto me da una especie de arreglo, que lo vamos a ver en otra clase, donde en esta especie de arreglo cada palabra se separó en una componente del arreglo. Puedo separar el arreglo y quedarme con la primer componente. Acuérdense que se cuentan de 0, así que para nosotros es la segunda, o sea, esta. Porque esta se cuenta de 0. Perdón, no lo corrí. Entonces ese es. Puedo cargar en A un arreglo con dos oraciones, por ejemplo, y hacerle un split. Pero ahora pido que el split se separe por puntos, porque estoy indicando el punto y no por espacios. Entonces esto va a separarme en una componente esta y como segunda componente esta. Y después puedo hacer un split de esto, tomar la primera componente y hacerle un strip. Vamos a ver qué hace todo esto. ¿Esto qué va a hacer? Va a dividir en las dos, va a tomar la 1, que es esta, y esta le va a hacer un strip, que strip es sacar los caracteres en blanco, entonces me va a quedar con muchas sentencias. Y por ejemplo,
si pongo B con acá muchos espacios y hago un strip, obviamente el strip lo que hace es sacarme todos estos espacios en blanco. O sea, como ven hay un montón de funciones. ¿Cómo yo me entero de estas funciones? Bueno, tengo que ir a leer el manual del tipo de objeto que son los string, o sea, los string, que son los sistemas de caracteres, y ahí me voy a enterar de todas las funciones. Por ejemplo, tengo una que es pegar. Por ejemplo, si A es true y B es la, puedo dejar un espacio en blanco y unir estas. Puedo dejar una, esta sería como el menos pero bajo, la rayita baja, y me va a pegar estas, y puedo hacer distintas cosas que vamos a ver. Vamos a correrlas para ir viendo. Por ejemplo, espacio en blanco, punto, y hago todo join. Entonces me las une, pero va dejando los espacios en blanco intercalados. Eso es lo que hace este punto acá. También puedo ponerle las barritas intercaladas, los menos. Puedo no poner nada, que es mi tercer caso. Puedo hacer un join, pero después le tiro un split y lo separo. Entonces me queda el string este. Fíjense que al hacer esto, acá me quedaron los blancos, o sea, los blancos todavía están. O puedo hacer un join al cual le sumo esto, pero entre medio dejo espacio ampersand espacio y me queda esto que está acá abajo. O sea, puedo hacer lo que se me ocurra. Hay muchos datos que se pueden agregar. Y por ejemplo, puedo incluso agregar cosas por teclado. Por ejemplo, si corro esto, digo que float es input, o sea, esto input me lee el teclado de base. Entonces me pregunta base, me pregunta acá, le digo 22.3. Ahora me pregunta altura, porque acá puse un input con el texto altura y se graba en la variable altura. O sea, acá le pongo, qué sé yo, 68.45. Y si aprieto return va a hacer esta cuenta y me va a imprimir el área es. Entonces estas son las variables más simples como se pueden cargar y usar en Python. Y en el próximo video vamos a ver las más complicadas, que son las listas, las tuplas, diccionarios y los sets.